¿Cómo están a todos nuestros seguidores de los hachas? Bueno, hemos decidido dar el salto, los hachas estamos ahora incursionando en lo que es las redes y ahora, más allá de nuestro relanzamiento, tenemos una propuesta digital. Agradecemos de antemano a María Eugenia Huanca, a Elizabeth Chambi, porque nos están permitiendo salir por estas plataformas. Tenemos hoy a Iván, uno de los profesores que ha incursionado en lo que es las nuevas tecnologías de la educación y la comunicación. Va a ser nuestro invitado especial. Y, por supuesto, tenemos también a nuestro director, al director del programa Los Hachas, que ahora también nos va a acompañar en esta nueva faceta. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, amigos, amigas que nos siguen, que siempre están visitando la página de Los Hachas en estas jornadas complicadas, pero también que nos permite justamente experimentar otro tipo de medios tecnológicos de comunicación, ¿no? Y como tú lo has dicho, Gustavo, la idea es también seguir recuperando los sentidos de lo que hacemos en Los Hachas, ¿no? Compartir una serie de intercambios de saberes y con gente interesante que está circulando por el Alto, por La Paz y otros territorios, ¿no? Y ya pues. Y ahí tenemos, como tú decías, a gente interesante. Tenemos al profe Iván. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? Hola, Marco, y un saludo fraterno a todos los hachas. Se los extrañaba, de verdad. Este tiempo me generaba un poco de nostalgia no poder escucharlos, y me alegra que estén volviendo ahí en esta modalidad tan innovadora. Bien, gracias, Iván. Bueno, en un segundito volvemos con los hachas. Esta canción va dedicada para la hoja sagrada milenaria, Inalmama. Esto es Nación Rap. Vamos. Directly from the ancestral rockstore. Coca se nepa, cocaína, coca se nepa, cocaína. Cujicando, pichando, aguantando en el trabajo, surgiendo desde abajo, de abajo, de abajo, de abajo. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname mi suerte. Bien, nuestro invitado el día de hoy es Iván Laura Paza. Iván Laura tiene un portal en redes sociales que se llama El Profe Iván, y en ese portal básicamente él comparte contenido bastante interesante que le es útil específicamente a los profesores de Bolivia. Hemos invitado a Iván para que nos hable sobre educación, para que nos hable sobre nuevas tecnologías y sobre cómo nosotros, los que gustamos de la educación, podemos afrontar en medio de una pandemia estas restricciones que estamos viviendo por la cuarentena, cómo podemos hacer uso de las nuevas tecnologías en un contexto tan crítico para fortalecer la educación en nuestro país. Bueno, te lanzo la pregunta, Iván, y luego, Marco, me gustaría que complementes con información que tú tengas o con preguntas que tú tengas a nuestro invitado. La pregunta es, Iván, ¿cómo podemos evaluar la educación en Bolivia, su relación con las nuevas tecnologías en medio de esta crisis sanitaria que estamos viviendo por efectos del COVID? La respuesta es, yo pienso que necesita narrar una cuestión de proceso de largo plazo, es decir, lo que sucede, al menos en mi opinión, en la situación actual que tenemos en cuanto a nuestro potencial para enfrentar el COVID-19, tiene que ver con una larga historia. Y esto se relaciona con una brecha que hay entre el desarrollo de infraestructura con el empoderamiento de tecnologías para la comunicación. Hasta los años 70, recién hasta los 90, nuestro país, y hasta los años 2000, nuestro país poco a poco ha desarrollado cierta infraestructura que le permitía, digamos, a la gente acceder a las tecnologías de la comunicación. Pero hay otro problema que surge a partir de eso, es decir, no existe un empoderamiento, no hay, la gente no está todavía en este concepto de lo que se ha venido a llamar ciudadanía digital, es decir, no utiliza la tecnología digital, las TIC, las comunicaciones, para procesos más complejos, ¿no? Es decir, si tú ves en lo habitual, las tecnologías de la comunicación se utilizan más para redes sociales, para entretenimiento, cuando en otros países, por ejemplo, algo que está muy desarrollado es el comercio digital. El e-commerce, que aquí está de manera muy incipiente.
eso nos dice que a pesar de que hay una infraestructura que se está desarrollando, que ya está relativamente fortalecida, hay un empoderamiento que está todavía muy débil, ¿no? Y esa misma situación es la que se refleja en educación. Es decir, ¿por qué no existe ese empoderamiento del que te estoy hablando? Porque básicamente el acceso a estas tecnologías lo único que hacen es replicar las condiciones de exclusión las condiciones de exclusión que no tiene nuestra sociedad se replican en estos accesos a tecnología. Y te hablo de la cuestión particularmente económica, es decir, solo una mínima cantidad de nuestra población puede acceder, por ejemplo, a Wi-Fi por vía óptica. Solo una mínima cantidad de la población puede acceder a un computador con conexión por fibra óptica o conexión por cable. Entonces, la mayoría de la población tiene que acceder por paquetes de datos, tiene que acceder por cafés internet públicos. Entonces, esto se está repitiendo en educación. Cuando tú piensas, ¿qué hago? Es decir, está Entel, Viva, Tigo, hay Wi-Fi, pero es decir, el total de los estudiantes puede acceder a esas tecnologías, puede empoderar. Es que yo soy de una lógica muy sencilla en este sentido. Yo pienso que es todos o nadie. Y obviamente todos, es decir, o todos logramos incursionar en tecnologías, en empoderarnos en tecnologías para la educación, o qué está pasando. Porque, ¿qué te digo esto? Cuando no democratizas el acceso a tecnologías, lo que estás generando es enormes espacios de exclusión. Por ahí decía, no, es que en el país, como donde no hay acceso, donde no hay internet, los estudiantes, donde no lo tengan, vamos a dar clases por televisión y dar clases por radio. Pero oye, si te pones a pensar, esto más bien, en lugar de acortar brechas, lo que hace es incrementarlas. Es decir, ¿quién tiene posibilidades de herramientas para una mejor calidad educativa? ¿Alguien que tiene pleno acceso a Internet o alguien que únicamente está accediendo a clases por distancia a través de la radio, de la TV? Entonces, en el país hay una situación así muy dispareja, ¿no? Como que siempre ha estado ahí, pero que esta crisis la ha develado a través del acceso inequitativo a las tecnologías, ¿no? Sin embargo... Iván, Sí, dime, Marquito. si bien es cierto, hay una situación totalmente desfavorable de acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? Fundamentalmente en temas educativos, pero también es real que con toda la coyuntura de emergencia sanitaria que está viviendo el mundo, particularmente en nuestro territorio, hemos sido empujados de alguna manera a dar pasos, digamos, apresurados para manejar más allá de las redes sociales tradicionales, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, en este mes, un mes y más, ¿no? ¿Cómo la gente ha ido respondiendo ante esta necesidad urgente de no desprenderse de procesos educativos, por decir, o prácticamente está roto? ¿Qué dices vos? Antes de que Iván responda, quisiera darte unos datos, Marco, para que Iván pueda estar pensándolos. Hay datos del ATT bien interesantes, ¿no? Que dan cuenta de que, por ejemplo, la conectividad hasta el año 2018 ha alcanzado a 10 millones de personas. A mí me parece que eso es un dato muy importante, pero es una conectividad temporal, ya que se hace básicamente por smartphone, ¿no? Se hace por teléfonos celulares. Entonces, eso quiere decir que la gente accede, pero accede de manera esporádica y no manteniéndose, digamos, de manera constante. Lo que nos indica que, por lo menos en Bolivia, hay conexión a Internet, pero hay una conexión temporal, momentánea. Como el Iván decía, hay un pequeño grupo que goza, digamos, ¿no? De esta permanencia del uso de Internet en casa, del uso de la red en Wi-Fi y que puede utilizar, digamos, al máximo en Internet. Entonces, a partir de eso, existe esta posibilidad, Iván. Como Marco dice, entonces, ¿cómo crees tú que en este contexto la gente está aprovechando ahorita, especialmente los profesores, si vale, para especificar más el tema de las nuevas tecnologías? Yo, bueno, siempre he estado metido en el mundo de las redes sociales, siempre ha sido un interés grande mío porque pienso que las redes sociales tienen un gran potencial de comunicación, es decir, más allá de las viejas seguridad que nos daban otras tecnologías anteriores, pero las redes sociales creo que son en este medio el futuro. Pero yo en las redes sociales he visto algo muy interesante, es decir, hay un boom
de cursos de capacitación en tecnologías para maestros. Hay un boom también de cursos que se ofrecen en otras situaciones, cursos de arte, cursos de música, he visto cursos de canto, es decir, hay un boom increíble que se está sucediendo. Y creo que particularmente el magisterio boliviano está relativamente, sí, yo pienso que está preparado. Es que también esto nuevamente me lleva a una narración de larga data, digamos. Me parece que era el 2014 en que se empiezan a distribuir a los profesores en dotación estas computadoras, ¿verdad? Con Lenovo y después está Samsung, y después ya el gobierno se hizo cargo de dotar estas computadoras ya de marca nacional, no recuerdo, pero de la empresa Kitus, ¿no? Entonces, el empoderamiento ha sido duro, yo pienso, de parte de los profesores, muy difícil. Yo como anécdota te cuento, ¿no? Yo tenía una colega en la que el primer año, ella estaba justamente manejando un documento en Excel y por ahí hacía alguna suma, alguna resta, utilizando teniendo una calculadora a la mano, ¿no? Una calculadora de esas pequeñitas, teniéndola a la mano. Entonces, yo veía ahí reflejado una brecha grande, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? Sin embargo, esa brecha poco a poco se ha ido acortando. Entonces, es decir, hoy en día los maestros ya están más habituados, hoy en día de cualquier generación están muy habituados a, por ejemplo, manejar sus calificaciones en registros de Excel, ¿no? Que hace un tiempo les parecían bien difíciles, como esa anécdota que te he contado. Ya están más acostumbrados a asistir a conferencias en línea, ¿no? El anterior gobierno, por ejemplo, se había puesto muy de moda que seminarios, cursos, talleres que estaba organizando el gobierno, pues que para que todos pudieran asistir, se pudieran dar en línea. Entonces, yo pienso que hay un magisterio que está relativamente bien preparado. Yo creo que está relativamente bien preparado, yo no tengo la duda de eso, pero una vez posteaba incluso en mi página un mensaje bien cortito y que ha tenido una recepción empática muy interesante. Es decir, yo no tengo problema con eso, ¿no? Es decir, yo pienso que el magisterio va a poder asumir este cambio y a nivel mundial se está haciendo. Varios sistemas se están cambiando. Lo que me preocupa es lo que te decía a un inicio, es la infraestructura y este acceso a tecnologías. Eso es lo que me preocupa. Es decir, el Ministerio de Educación ya está insinuando que vamos a volver a las clases virtuales. Lo está insinuando, todavía no hay nada oficial. Pero lo que me preocupa es eso, es decir, cuando un estudiante definitivamente no puede acceder al Internet, cuando no tiene estos recursos digitales, ¿qué se hace, no? Es decir, sin duda el maestro podemos ser muy creativos, poner todo de nosotros, tener varias herramientas, pero ¿cómo hacemos para llegar a estudiantes que definitivamente no están imposibilitados de ciertas cosas? Entonces, yo veo un panorama medio paradójico, es decir, existen las tecnologías, existen los maestros que están en buena medida ya preparados para recibir este cambio, pero el problema para mí es la accesibilidad y lo sigo manteniendo, ¿no? Entonces, el COVID nos habría revelado esa crisis, ¿no? Esa crisis, porque en realidad hemos sido dotados, los que estamos metidos en educación, de estas computadoras que, bueno, al paso del tiempo también ya se han vuelto obsoletas, pero lo que ha faltado básicamente incidir es el tema de la conectividad en Internet. Entonces, ahorita la base para poder fundamentar una propuesta educativa está en que el Internet se democratice. Entonces, yo considero, por lo menos en función a lo que he escuchado de vos, de que ahorita una de las tareas del gobierno es, más allá de la liberación de páginas, que es lo que escucha como propuesta básica, es que realmente se pueda dotar de Internet y Internet continuo a todos aquellos estudiantes que estén en educación pública, ¿no? Por lo menos para empezar. Claro, lo que pasa es que toda esta emergencia mundial, ¿no? Nos está llevando a cambiar otro enfoque también, ¿no? De cómo hay que percibir la vida misma, ¿no? Obviamente nadie lo tenía pensado. Estaba en el horizonte, evidentemente, el de trabajar ya con otras herramientas tecnológicas. El Classroom, por ejemplo, no es que recién se ha inventado, ya está hace mucho tiempo, y obviamente mucha gente ya lo ha ido utilizando anteriormente, ¿no? El tema es que ahora ya se vuelve una necesidad ya primaria, ¿no? Es como tener agua, luz, y en algún momento ya pues el servicio de Internet tiene que estar en todas las casas, ¿no? Entonces eso sí es inevitable. Entonces, a manera de sostener también estos procesos de relación con otras generaciones. Es que no es que el COVID mañana pasado ya se suspende y todo el mundo sale, ¿no? O sea, eso no es real.
Entonces, Iván, el tema es, estamos en condiciones de que tanto los profesores, tanto los estudiantes puedan adaptarse a estos nuevos procesos de relación educativa. Yo pienso que no, a riesgo de sonar pesimista, ¿no? Ya te decía, en primer lugar, por la conectividad, otro particularmente por los estudiantes, que hay ciertas cosas de tecnologías, de empoderamiento que uno tiene. Y también algo que me olvidaba comentarte hace ratito era esto, que por ahí también lo había escrito en algún lado. Es decir, a veces pensamos que el utilizar tecnologías es utilizarlas por utilizarlas. Es decir, en cualquier enfoque pedagógico, en cualquier enfoque educativo, no debiéramos pensar que el manejar tecnologías es el fin, es el propósito, es la meta. No, es decir, las tecnologías son simplemente una herramienta, es simplemente un medio. Entonces, si bien yo he visto durante estas últimas semanas un boom, digamos, en cursos, en talleres sobre tecnología, es decir, todo el mundo está como que enloquecido por manejar alguna herramienta como Google Classroom, pero creo que no se está reflexionando en torno a la mirada y el enfoque pedagógico de todas estas herramientas. Como tú decías, Malky, pues decir, Google Classroom no es algo que se ha inventado unas semanas antes del COVID, ¿no? Y así como eso existen infinidad de herramientas, es decir, el Internet está plagado de herramientas educativas, afortunadamente. Pero yo siempre he pensado que una persona puede ser, un educador puede ser igualmente tradicional y, entre comillas, conductista, utilizando Google Classroom, utilizando Zoom, utilizando Google Forms, que otro maestro que puede ser totalmente constructivo, totalmente desarrollar aprendizajes significativos con herramientas más tradicionales. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que la herramienta no necesariamente determina la calidad educativa que se vaya a dar al estudiante, ¿no? Por lo tanto, mi opinión en estas circunstancias es que hay que pedagogizar estas herramientas educativas. Es decir, hay que darle una mirada educativa, una mirada pedagógica al uso de Google Classroom, una mirada pedagógica al uso del Zoom, es decir, hay todavía mucho por trabajar. Entonces, mi opinión sería que en los niveles no estamos muy bien preparados porque los niveles de conectividad no son lo suficientes, a pesar de que algunas empresas estén dando paquetes que relativamente, entre comillas, ilimitados, que no lo son, y además que todavía no estamos asumiendo una mirada verdaderamente pedagógica de estas herramientas. Entonces, como que necesitamos avanzar todavía más, pero yo soy más bien siempre he procurado ser optimista, ¿no? Yo creo que sí lo podemos hacer, pero el elemento más importante, y vuelvo a reiterar, para mí siempre va a ser la conectividad. Muy bien, Iván, importante lo que nos estás diciendo, hay que pedagogizar, ¿no? De alguna manera las nuevas tecnologías. De hecho, me hace reflexionar mucho, Marco, ¿no? A todo lo que siempre hemos visto en teorías de la comunicación. Es decir, es más determinante el contenido que el medio, específicamente en educación. Vamos a hacer un pequeño corte, una pequeña pausa, y en nuestro retorno quisiera que Iván nos ayude a pensar otras experiencias. De pronto en el mundo también se han generado experiencias valiosas que los maestros bolivianos o aquellos que están interesados en educación podrían recuperarlas. Esto es Los Hachas, gracias por estar acompañándonos. Esta canción va dedicada para la hoja sagrada milenaria, Inalmama, esto es Nación Rap, vamos. Directly from the ancestral rockstar. Coca se nepa, cocaína, coca se nepa, cocaína. Cuyicando, pichando, aguantando en el trabajo, surgiendo desde abajo, de abajo, de abajo, de abajo. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname mi suerte. Bueno, retornamos a nuestra transmisión. A todos los que nos están siguiendo, estamos con Iván Laura. Iván Laura es profesor en la Escuela Normal Superior de acá del Alto y también es administrador de unas páginas más importantes en redes sociales, el profe Iván. Ya Iván nos estaba comentando que su página tiene por lo menos alrededor de 11,000 seguidores, y digo por lo menos porque está en ascenso. Entonces con él estamos reflexionando lo que son las nuevas tecnologías, su relación con la educación y obviamente en un contexto marcado por el COVID-19. Bueno,
Vamos a empezar este segundo bloque, Iván, y quisiera que hablemos ahora de lo que es experiencias que se pueden recuperar desde el mundo para poder, digamos, dar alguna idea o alguna salida a aquellos que están metidos en el ámbito de la educación. Antes, quisiera que problematicemos un poco algunos puntos y luego podemos ir a lo que es Latinoamérica. Iván, ¿cuántos profesores actualmente tú consideras que está capacitando el Ministerio de Educación ahora en nuevas tecnologías? ¿Y cuán efectiva ves esa capacitación? Bueno, igual revisando algunas redes sociales y los comunicados oficiales del Ministerio de Educación, yo en los primeros datos que tenía era que 60.000 maestros ya se estaban capacitando, luego la cifra se había elevado a 80.000 y ahora algo más de 90.000 maestros, ¿verdad? Yo pienso que hay una oferta de cursos de capacitación muy amplia y muy interesante, desde las ofertas privadas, instituciones privadas, desde las universidades privadas hasta iniciativas que surgen de personas particulares para capacitar en torno a estos temas y también de los propios sindicatos de maestros que están ofreciendo distintos cursos de capacitación. Entonces me parece que hay un amplio abanico de ofertas. Sin embargo, yo pienso que no con el ánimo de monopolizar todas estas bellas iniciativas, pero pienso que deberían tener una estructura un poco más sistemática. No sé si esto sea algo compartido por otros maestros, pero sí mi sensación me ha dado es que como que me resulta a mí muy apabullante tener tantas ofertas de formación en tecnologías. O sea, yo que estoy queriendo empezar, digamos, a manejar tecnologías, no sé por dónde empezar. O yo por allá que tengo un gran dominio de tecnologías que quiero ir a cosas más complejas, no sé por dónde empezar, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que un poquito ordenar todas estas iniciativas que me están pareciendo interesantes, ¿no? O sea, y hasta hace algunos días había una polémica, no les cuento, Gustavo, Marquito, en el sentido de que muchos maestros en las redes sociales decían, ¿dónde queda el papel de la UNESCO? ¿Dónde queda el papel de la universidad pedagógica en estos temas de la formación de maestros en tecnologías? Yo pienso que la UNESCO ha hecho un trabajo reconocible, ¿no? Yo lo puedo decir así. Muchos de los maestros que ahora tienen un buen dominio en tecnologías, manejos de hojas de cálculo, manejo de diapositivas, edición de video, por ejemplo, los han aprendido en la UNESCO, ¿no? A pesar de cualquier falencia que hubiera existido, ha habido un gran avance en instituciones como la UNESCO. Y esto también se ha demostrado en eventos como el Educa Innova, ¿no? Hay dos eventos importantes en el país en lo que es relacionado a tecnologías de la educación, y estos son el Educa Innova y el Virtual Educa. ¿No? Educa Innova, que es un evento nacional, y el Virtual Educa, que es un evento internacional. Entonces ahí tú ves las cosas que han hecho los maestros, son impresionantes. Desde maestros que enseñan a sus estudiantes a programar de manera didáctica, otros que utilizan entornos virtuales para el aprendizaje. Es decir, a mí, yo las veces que he podido asistir a estos eventos he quedado impresionado en la manera en que los maestros utilizan estas tecnologías, ¿no? Pero el shock es evidente, es decir, oye, lo que no estábamos preparados, es decir, si bien nos estábamos preparando para manejar estas tecnologías, para empoderarnos, para tenerlas ya en nuestras manos, pero oye, lo que no estábamos preparados es para definitivamente este aislamiento social en la cual no podemos tener ningún vínculo con los estudiantes. Entonces, ¿cómo le hago para trabajar con mis estudiantes, ya que no puedo verlos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una de las grandes respuestas son las plataformas educativas, ¿no? Eso es lo que te puedo decir hasta ahí. Bueno, me haces pensar, porque normalmente siempre se habla muy mal, ¿no? De todo lo que actualmente están haciendo los maestros en relación a las nuevas tecnologías, básicamente en materia de educación, y se responsabiliza al anterior gobierno de muchos elementos. Cuando tú, por ejemplo, dices que la UNESCO ha cumplido un gran papel, me estás dando una visión que normalmente no escucho, ¿no? Porque normalmente siempre le dan palo al Profocom, le dan palo a la UNESCO, como diciendo que estas instancias no han servido en realidad para fortalecer el trabajo docente. Sin embargo, considero también que el problema de fondo ha estado en que se ha dotado, digamos, de estos cursos. No sé, habría que ver el porcentaje de profesores que han aprovechado también esas nuevas tecnologías, pero volviendo al problema de inicio, ¿no? La falta de conectividad a Internet, ¿no? Por parte de muchos maestros y varios estudiantes, creo que sigue siendo la limitante a todos estos elementos que tú estás recuperando. Te voy a colocar, Iván, y luego también, Marco, quisiera que nos ayudes a pensar esto. 4 casos
de experiencias en medio del COVID. Sí, el COVID nos ha pescado a todos en pijama, ¿no? Y no sabíamos qué hacer. El caso uruguayo, que es el más destacable, Uruguay desde hace tiempo viene implementando lo que son plataformas digitales y básicamente el tema de la conectividad. El caso mexicano, que viene con la famosa teleeducación, y no es un experimento de ahora, desde 1968 ya los mexicanos han incursionado básicamente para impulsar la educación en el área rural. Ahora obviamente están incursionando también en la creación de plataformas. El caso colombiano, que ha creado también plataformas digitales, y finalmente el caso chileno, ¿no? En Chile, que están básicamente enfocados en el sistema de evaluación a partir de lo que son evaluación en línea, a partir de lo que son el uso de redes sociales, plataformas digitales, etcétera. Entonces, hay 4 países que nos están llevando, digamos, la delantera en Latinoamérica, y que de alguna manera nos están diciendo que hay experiencias que podemos recuperar nosotros los bolivianos en materia de educación. Marco, tengo entendido que también trabaja con nuevas tecnologías. Marco, de hecho, tiene un grupo de capacitación con el proyecto Las Vencedoras. Entonces, Marco, ¿podrías decirnos si tú conoces de alguna experiencia en Latinoamérica y cómo tú has aprovechado las nuevas tecnologías para la capacitación de las vencedoras, ¿no? Y luego ahí le traspasamos la pregunta a Iván, cómo también él está viendo estas experiencias en la región. A ver, más allá de compartir una experiencia específica, yo creo que hay que ver la memoria también de experiencias vividas a partir de la radiodifusión, ¿no? Yo tengo la perspectiva de que son momentos de pensar más allá también del solo uso de la computadora y el celular, ¿no? Y hay que recurrir a otras experiencias también tradicionales, como así la radio, ¿no? Y cuando miramos las radios, tenemos una experiencia riquísima en torno a lo que ha sido, por ejemplo, todo el trabajo de Radio San Gabriel, ¿no? En esta relación de procesos de alfabetización con poblaciones aymaras, las radios mineras, por ejemplo, ¿no? Y estos son los momentos, pues, donde hay que empezar a articular no solamente lo que es estas plataformas digitales, sino también hay que usar la radio, hay que usar la televisión. Entiendo que había un proyecto en Radio San Gabriel, ahí en la Fundación San Gabriel, de proyecto de televisión educativa, lindísima, que nunca ha podido pararse a plenitud. Hay una serie de producciones, por ejemplo, de cuentos mitológicos del mundo aymara, ¿no? En Canal 3 había una temporada que también estaba trabajando bastante el tema de gramática, matemáticas, es decir, hay que empezar a recuperar todo. Yo creo que ahí está el reto, ustedes son profesores, ¿no?, de articular una serie de herramientas, ¿no?, desde los medios tecnológicos hasta los medios tradicionales. Es decir, son momentos críticos que nos empujan a repensar en otros usos de medios para procesos educativos. Digo. Iván, tú tienes básicamente experiencias que podamos recuperar nosotros como educadores. Bueno, quisiera un poco también seguir la línea de lo que estaba diciendo Marquito. Yo pienso que aquí un problema es, hay una palabra, ¿no?, que hay 2 palabritas muy interesantes cuando hablamos de estos temas. La primera es unidireccionalidad, la otra es bidireccionalidad. Es decir, la manera en la que nosotros estamos charlando ahorita es bidireccional, ¿no? Es decir, yo los escucho, ustedes me escuchan, y yo puedo incluso empatizar con ustedes por la manera en la que me están viendo, digamos. Y ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, si estoy entusiasmado con el charla o si estoy aburrido, nos podemos dar cuenta. Es decir, hay más posibilidades de bidireccionalidad y es una retroalimentación interesante, ¿no? Pero cuando hablamos de radio y televisión, sin duda son herramientas que han aportado muchísimo. Yo recuerdo en primaria, no sé si ustedes lo recuerdan, Gustavo, Marquitos, había un programa para aprender matemáticas, lenguaje en la radio. No recuerdo ahorita qué radio era, honestamente, pero lo que sí yo recuerdo muy bien es que mi maestra y profesora de primaria me hacía grabar esos programas de radio, ¿no? Me los hacía grabar y teníamos incluso un archivo para los estudiantes. Mira, para los estudiantes que no tenían radio o que no te podían conectarse ese ratito, entonces se les daba estos casetes. Y era una cosa interesante que los podíamos escuchar también en clase para los que no tenían radio, ¿no? Pero el problema con las tecnologías como la radio y la televisión es que son unidireccionales, es decir, no permiten esta retroalimentación por parte del estudiante. Es decir, el profesor no sabe cómo el estudiante verdaderamente si está aprendiendo o no.
no sabe cómo lo está llevando. Porque hay algo que hay que tomar en cuenta, que creo que estamos olvidando, es decir, la educación en línea, sea por internet, o sea por radio, sea por televisión, requiere requiere un mayor nivel de compromiso por parte del estudiante y de la familia. Es decir, para ustedes deben haberlo vivido también eso, ¿no? Hay programas de posgrado virtuales, ¿no? Entonces, que cuando uno está en un programa de posgrado virtual, pues si no hace la tarea o no lee, pues no hay nadie que le esté mirando ni nada. Entonces uno tiende más a desertar, por ejemplo, de un programa virtual que de un programa presencial, ¿no? Entonces, imagínense qué pasa con esto en educación regular, en colegio. Es decir, un estudiante que está poco motivado hacia el estudio, un estudiante que con problemas familiares, en fin, entonces tiene más facilidad, está más propenso a abandonar estos procesos educativos, ¿no? Yo pienso que si bien el Internet no lo es todo, sigo diciendo que es únicamente una herramienta, nos da mayores posibilidades para hacer este proceso de retroalimentación. ¿Y por qué sigo diciendo que la clave es la conectividad? Y esto también lo había escrito por ahí en un artículo, ¿no? Decía, antes Descartes decía, pienso, luego existo. Yo decía más bien que hoy la premisa es, estoy conectado y luego existo, ¿no? Es decir, hoy en día existe una enorme cantidad de información, terabytes o petabytes de datos, el Big Data está de moda, ¿no? El análisis de los Big Data, hay una enorme cantidad de datos. ¿Cuáles son las sociedades con mejores posibilidades para capitalizar eso? Las que tienen conectividad plena. Entonces, ¿qué necesitamos conectividad plena? O sea, sí, radio y televisión está pues, muy importante, pero necesitamos dar un gran salto a maneras de trabajar educación que nos permitan salvar brechas anteriormente que estaban ya puestas, ¿no? Y hablando de estas plataformas educativas, lo cierto, Gustavo y Marco, es que nosotros no tenemos plataformas educativas. Si bien tenemos portales educativos, Entel hoy ha anunciado la creación de un portal educativo, donde ellos pues dicen que hay videos educativos, hay películas incluso, los profesores pueden consultar material, en fin. Hasta el año pasado me parece que estaba vigente, creo que hasta ahora todavía el portal Educa Bolivia no estaba todavía vigente, donde habían videos, igual materiales de profesores, experiencias de otros profesores en tecnologías o en eventos como Virtual Educa, pero hay que diferenciar entre portales educativos y entre plataformas educativas. La plataforma educativa es una herramienta que permite la interacción, y eso otra que os hablo, la interacción bidireccional entre profesor y estudiantes. Y no solamente entre ellos, una interacción donde estén padres de familia, donde un padre de familia puede ver cómo está trabajando su hijo, que son las calificaciones de su hijo, que es lo que más le interesa, el director ver cómo están trabajando sus profesores, el ministerio tener datos estadísticos. Es que hay cosas tan increíbles que se puede hacer. A mí me impresiona mucho esto del Big Data, de la Big Data y la inteligencia artificial. Si estuviéramos plenamente inmersos ya en el uso de tecnologías de plataformas educativas, fácilmente el Big Data, es decir, el análisis de esa enorme cantidad de datos que pudiéramos tener en nuestro sistema educativo, trabajando plenamente con tecnologías, esa enorme cantidad de datos, la inteligencia artificial, por ejemplo, nos permitiría tomar ciertas decisiones con mayor facilidad, ¿no? Ciertas decisiones se pueden tomar con mayor facilidad, porque a veces algunas decisiones en tema educativo las tomamos simplemente al tanteo, ¿no? Porque creemos que así va a resultar, pero no tenemos certezas de que eso va a resultar, ¿no? A nivel latinoamericano, por ejemplo, te decía que nosotros no tenemos ninguna plataforma educativa, aporto unos datos únicamente para la discusión. México es hasta este momento, la que tiene más plataformas educativas, tiene 4 plataformas educativas. Tiene el Aprender 2.0, bueno, tiene también libros de texto, un portal educativo, tiene una telesecundaria, portal educativo, tiene un portal educativo y TV para aprendizaje en línea, es decir, hay cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, yo pienso que todavía estamos en pañales, El anterior gobierno como que ha intentado dar un impulso a todo esto, pero ese impulso no estaba preparado para el shock tan grande que ha significado el coronavirus, ¿no? A nivel mundial, otros países la tienen fácil, ¿no? Tengo una amiga que ya hasta hace un tiempo estuvo de visita en Europa,
en Europa, y ella me contaba que hasta en las regiones más alejadas, rurales, que uno diría pues que ahí no debe haber casi nada de tecnologías, ella agarraba su celular y tenía wifi, ¿no? Entonces, pensar eso en Bolivia, no sé, ¿no? Entonces yo pienso que estamos todavía en pañales, ¿no? Y para terminar esta partecita, yo pienso, asumo que soy de la idea más bien de pensar que estas crisis nos dan oportunidades, ¿no? Es decir, nos revelan cómo estamos. Los bolivianos, los latinoamericanos tenemos la tendencia a creernos el ombligo del mundo, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta que no somos el ombligo del mundo y que nos falta mucho por avanzar. Y creo que este golpe muy fuerte nos está diciendo que, oigan, les falta avanzar mucho en conectividad, en tecnologías para la educación. Bueno, gracias, Iván. Algo muy importante, ¿no? Con la irrupción del COVID, básicamente 166 millones de estudiantes en la región, en Latinoamérica, han sido perjudicados, ¿no? Esa es una cifra enorme. Y si les doy una evaluación que el Banco Mundial hacía antes de que irrumpiera esta crisis sanitaria, podríamos decir que, para que pensemos un poco, ¿no? Que niños de 10 años, por ejemplo, más de la mitad de niños de 10 años en Latinoamérica no sabía leer, bueno, no puede leer ni comprender un texto que se le coloca, ¿no? Como reto para que pueda trabajar. Entonces, en ese tipo de condiciones, esa evaluación la hizo el Banco Mundial en el 2018, en esas condiciones nos han pescado. Un adolescente de 15 años, según el mismo Banco Mundial, está rezagado, por lo menos en relación a los miembros del OCDE, ¿no? Donde está, por ejemplo, Alemania, los países más desarrollados, ¿no? Y hay unos 3, creo que latinoamericanos, está rezagado en 3 años. Eso es mortal, ¿no? 3 años de rezago, un estudiante de 15 años. En esas condiciones es que nos ha pillado el COVID-19. Entonces, en esas condiciones es en las que hay que pensar básicamente las 3 ideas que nos está proponiendo Iván y que hemos dialogado, Marco, ¿no? Yo creo que eso de pedagogizar las nuevas tecnologías es muy importante, brindar conectividad plena, pero hay un elemento que recuperó también de parte de Iván, ¿no? Es el tema del apoyo familiar. Cuando hablabas de las familias, en este sentido, decías que un estudiante, por ejemplo, podría ahora abandonar mucho más, con mayor facilidad, de pronto el aula por los problemas que tiene. Pero lo interesante es también ahora que al estar en casa, ahora también las familias están involucradas con la educación de los chicos, ¿no? De los estudiantes. Entonces, ojalá que una vez que pase esta crisis eso no se pierda, porque algo que he visto, yo lo he vivenciado ya desde mi posición de padre, cómo es que tienes que estar trabajando, ¿no? Con tu hijo ya en casa para estar coordinando con él las actividades. Tal vez se da en una edad mínima, pero yo creo que también en la adolescencia y en secundaria el apoyo debe ser de igual manera. Entonces, estamos con el profe Iván. 11,000 seguidores no es poco. Esa es una gran carrera, Iván. Entonces, bueno, felicidades también por eso. Vamos a cerrar este segundo bloque y retornamos con el tercer y último bloque. Gracias por seguirnos a todos los hachas. Esta canción va dedicada para la hoja sagrada milenaria Inalmama. Esto es Nación Rap. Vamos. Directly from the ancestral rockstore. Coca se nepa, cocaína, coca se nepa, cocaína. Cuchicando, pichando, aguantando en el trabajo, surgiendo desde abajo, de abajo, de abajo, de abajo. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname mi suerte. Volvemos otra vez a los hachas y bueno, estamos conversando sobre educación, tecnologías en un contexto marcado por esta pandemia, el COVID-19. Hemos conversado con Iván sobre puntos muy interesantes, hemos reflexionado y hemos evaluado cómo está ahora, por ejemplo, la educación en Bolivia y en Latinoamérica. Vamos a cerrar este bloque con algunas propuestas. ¿Cuáles serían los retos de la educación en Bolivia en medio de este contexto y cómo los profesores podrían aprovechar las nuevas tecnologías ahora, ¿no? Y en un eventual retorno a clases ya de manera presencial, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, Iván, ahí tienes marcadas las preguntas, por favor. Bueno, quisiera partir respondiendo con la premisa de que la educación presencial es irreemplazable, por un argumento esencial. El papel que tiene el maestro con su estudiante es integral.
Mira, ¿qué profesor puede ser reemplazado con las tecnologías? Hay un perfil de profesor que sí puede ser reemplazado fácilmente con una computadora. Es aquel profesor preocupado únicamente por el contenido teórico. Ese profesor es muy fácilmente reemplazado por una computadora. Pero el maestro en verdad busca transmitir una formación integral. Es decir, no se busca no piensa únicamente en lo cognitivo, sino en lo emocional, en lo actitudinal. Es decir, existen problemas socioemocionales en los estudiantes que la virtualidad no va a poder atender de la misma manera que lo haría podría ser persona en persona. Por tanto, la educación virtual no va a poder jamás reemplazar a la educación presencial. Por eso yo soy partidario, una vez que se retorne a clases o una vez que se hagan intentos de volver a clases, yo soy más partidario de la educación híbrida. ¿Qué significa la educación híbrida? Es una educación presencial, pero que tiene apoyo de la educación virtual o de la educación en línea, ¿no? Y uno de los modelos más interesantes para este tipo de trabajo es la educación invertida, lo que en inglés creo que se llama a flipped classroom, es decir, una clase invertida en la que los estudiantes en su casa, con ayuda de estas tecnologías, procesan el contenido más duro, o por así llamarlo, el más aburrido, ¿no? Con la ayuda de estas tecnologías de la comunicación. Mientras que cuando ya están en el aula, pues pueden discutir esos contenidos, pueden analizarlos, pueden reflexionarlos con estos procesos de direccionalidad más fuertes que existen presencialmente. Entonces, yo pienso que la educación invertida tiene mucho potencial que no estamos todavía descubriendo y explotando, ¿no? Entonces, cuando volvamos a clases, creo que esa puede ser una de las pistas para que volvamos, porque mi temor sería que dijeran, ok, ya volvemos a las clases presenciales y nuevamente nos olvidamos de las tecnologías en educación. Ya otra vez nos importa poco la conectividad y volvamos a lo mismo de siempre. No, yo no quiero ser catastrófico, pero no vaya a ser que dentro de unos 5 años nos venga otro evento similar y que nuevamente nos agarren pañales en conectividad. Pasa la cuarentena, volvemos a las clases presenciales, pero tenemos que seguir con la idea de incorporar la conectividad y las tecnologías en la educación. Eso no se tiene que perder. Y en este sentido, dime, María. Ahora, lo cierto es que no va a ser lo mismo. Es decir, asumir de que vamos a retornar lo que normalmente solíamos vivir cotidianamente, es decir, estudiante, colegios, salir a clases, o sea, no va a ser lo mismo. O sea, con toda esta experiencia de vida, inevitablemente vamos a tener que incidir en cambios, ya sea en la forma de enseñar, en la forma de aprender, en la forma de utilizar estas herramientas virtuales, pero al mismo tiempo también ya pues el profesor buscará otras maneras de trabajar también estas emotividades vía trabajo a distancia, es decir, oye, estamos en esas condiciones, ¿no? Yo considero, y quisiera aportar un poquito, es que estamos viviendo una nueva era, creo. O sea, no, siguiendo la frase ya del profe Iván, tampoco quiero ser catastrófico, pero creo que estamos cerrando el siglo XX recién ahora, en el sentido en que recién los profesores o muchas personas están empezando a utilizar de manera mucho más masiva, no quiero decir provechosa, las nuevas tecnologías y las están utilizando en una razón medio obligada, es decir, no tenían antes la obligación de hacerlo, es más, ni los profesores creo que veían utilidad, ¿no? La conectividad de Internet en Bolivia, por lo menos desde el 2008, es que ha tomado hasta el 2018 relativa importancia, pero hasta antes de esos años, por ejemplo, había ciertos elementos tecnológicos que estaban, pero la gente no los tomaba en cuenta, los maestros mucho menos. Desde el 2008 para adelante también yo he visto un menosprecio, digamos, incluso hasta el año pasado podía ver que tenías a un profesor que tenía una laptop, pero que lo utilizaba básicamente como máquina de escribir. Esta crisis, la que ha traído el COVID, está haciendo que todos repensemos eso y que de alguna manera nos adentremos al siglo XXI. Hoy creo que sí, los profesores están obligados a pisar tierra en el siglo XXI y de alguna manera a cerrar, no sé si abruptamente, pero sí gradualmente, cierto lazo afectuoso con el siglo XX. ¿Qué dices, Iván? Y bueno, con esa última provocación nos despediríamos. Mira, yo recuerdo que el primer año que distribuyeron las computadoras a los maestros,
muchos de sus profesores decían, oh, qué bueno que nos regalen estas computadoras, estamos bien con estos equipos, pero todos coincidían en algo, y el Internet. O sea, desde el 2014 los maestros estaban conscientes que si bien se les estaba dando una herramienta muy importante como la computadora, faltaba el ingrediente de mayor importancia, es decir, el Internet, ¿no? Entonces yo pienso que hubo una deuda pendiente que no se pudo resolver. Ahora, ¿qué se viene para futuro? ¿No? Es decir, ¿qué cosas se nos vienen? Hay que preparar, como lo decía Marquito, la educación no va a ser la misma, va a ser diferente. Las familias se han dado cuenta de que el proceso educativo es más complejo de lo que parece, no es simplemente mandar a los hijos a la escuela. Los profesores nos hemos dado cuenta que el potencial de estas tecnologías para la información, nos hemos dado cuenta que son muy increíblemente útiles, necesarias. Los municipios, las gobernaciones, el gobierno central se han dado cuenta de que el Estado no ha logrado avanzar lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene? Lo primero, sí o sí, democratizar la conectividad. Si no logramos hacer eso, no vamos a poder hacer nada. Además, se nos viene un pacto, yo pienso, para generar culturas ciudadanas en torno a la tecnología, ¿no? Es decir, que las instituciones públicas, iniciativas personales, instituciones privadas, todos aportemos a una cultura digital para la educación que nos fortalezca como sistema educativo, ¿no? Lo otro también, pensar en una ciudadanía digital inteligente en las comunidades educativas. Marco, Gustavo, ustedes lo deben saber como especialista en comunicación social. En las redes sociales circulan montones y montones de noticias falsas. Hay videos que los ponen en YouTube y la gente piensa que son ciertos, ¿no? Entonces hace falta mucho el análisis crítico, reflexivo en la población también, que lo tenemos que trabajar desde la escuela, ¿no? Es decir, de la misma manera que queremos ciudadanos críticos en el día a día, en esta realidad fáctica que vemos con nuestros ojos, en el ciberespacio también necesitamos gente crítica, gente que analice, que no tome las cosas que ven en el Facebook, en el YouTube como verdades acabadas, ¿no? Eso, digamos, en unos niveles más altos y en unos niveles más concretos. ¿Qué necesitamos para la vuelta a clases hoy? Yo pienso que no vamos a poder volver a clases este año, siendo pesimista, porque mira, si hablamos de aislamiento social, te topas tú con aulas donde hay 40, 45 estudiantes. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Por ahí me dicen, no, es que los mandamos a la mitad un día, a la mitad de los estudiantes los mandamos la mitad de la semana, la otra mitad, la otra semana, en clases semipresenciales, no sé. O sea, yo pienso que la infraestructura también de las escuelas no está preparada para que volvamos. Es decir, ¿cómo puedes tener aislamiento social en un aula de 45 estudiantes? ¿Cómo? O sea, va a ser prácticamente imposible. Entonces hay que pensar en alternativas, ¿no? Este tema de los desayunos escolares, por ejemplo. Los desayunos escolares también es un elemento que me llama la atención. A la vuelta a dar clases es que se vuelve en algún tiempo, cuando ya el coronavirus esté muy, pues, lo veamos ya lejos, creo que incluso el desayuno escolar va a tener que transformarse a alimentos que tengan a nuestros estudiantes mejor preparados para cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Es decir, hay tantas cosas que hacer todavía. Yo pienso que estamos empezando recién, es decir, no nos falta muchísimo todavía para poder volver a clases, pero en mi opinión, al menos este año pienso que no vamos a poder volver a clases, siendo realista. Wow, el futuro está negro. Pero bueno, hay muchas cosas muy por ahora, hay muchas cosas positivas que hemos podido recuperar de esta charla que hemos tenido contigo, Iván. Te quiero agradecer de parte de los Hachas. Este es nuestro relanzamiento por las redes, por el mundo digital. Así que bueno, esperamos tenerte en otro contacto, ¿no? Para poder seguir hablando sobre lo que es la relación de lo que es la educación y las tecnologías. Hemos estado con Iván, Laura Paza, él administra el Profe Iván, una de las páginas más exitosas que hay en redes sociales y que trabaja básicamente contenido educativo. Yo me voy a quedar básicamente con dos ideas. Una de las ideas es que hay que de alguna manera entender que estas redes son simplemente medios, herramientas, y depende mucho del uso que se le dé. Hay que dotarle de un contenido y los maestros son básicamente la pieza clave en este elemento. Segundo, me parece que es importante que no nos haga perder la idea de bidireccionalidad, este feedback.
no tiene que perderse la retroalimentación entre maestro y docente. Creo que eso es altamente importante. Y bueno, una exigencia directamente al gobierno, conectividad ya, ¿no? Para todas las escuelas, para todos los estudiantes, ya computadoras de una vez, porque el siglo XXI está acá. Bueno, te agradecemos, Iván, será hasta otro contacto. Marco, nos vemos hasta una siguiente emisión de Los Hachas. Sí, ha sido un placer, Iván. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y ya pues estamos entrando, Gustavo, a otra nueva etapa también en Los Hachas. Igual, el COVID nos ha afectado a nosotros de esta forma de trabajar. Vamos a ver nuevas herramientas y nuevas formas también de encontrarnos con gente interesante. Gracias, Iván, y gracias, Gustavo. Hasta otra. Hasta pronto. Bueno, nos vemos. Esto ha sido Los Hachas.